En un rincón olvidado de la historia, un corazón angustiado clama por ayuda. ¿Qué harías si te sintieras rodeado de adversidades? El Salmo 140 nos lleva a un viaje profundo, donde la lucha interna y la búsqueda de protección se entrelazan. Imagina, por un momento, a un guerrero atrapado en medio de la batalla, su voz resonando en un eco de desesperación. Cada palabra es un grito por salvación, un anhelo de justicia que trasciende el tiempo. A medida que este salmo se despliega, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Alguna vez has sentido que el mundo conspira en tu contra? Las metáforas del salmista nos envuelven, creando un lazo entre su dolor y nuestras propias experiencias. Pero aquí hay algo crucial: la esperanza siempre se asoma entre las sombras. Al explorar estos versículos, se revela no solo la vulnerabilidad del ser humano, sino también la fuerza de un espíritu que busca consuelo en la fe. Permanece atento, porque cada línea de este salmo es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, hay un refugio en la oración. La historia nos enseña que la adversidad puede ser transformada en un testimonio de resiliencia. El Salmo 140 se inscribe en un contexto histórico y cultural marcado por la opresión y la adversidad. Es importante entender que este salmo, como muchos otros en el libro de los Salmos, fue escrito en un periodo en el que el pueblo de Israel enfrentaba constantes amenazas, tanto internas como externas. Los autores de estos textos a menudo vivieron situaciones de persecución, ya sea por enemigos extranjeros o por la opresión de líderes locales. La angustia y el sufrimiento son temas recurrentes en sus escritos, reflejando un entorno sociopolítico complejo y lleno de tensiones. En el ámbito sociopolítico, la opresión era una realidad omnipresente. Los pueblos vecinos, como los filisteos o los moabitas, representaban una amenaza constante para la seguridad de Israel. El autor del Salmo 140, que se cree que fue David, a menudo se encontraba en situaciones en las que su vida y la de su pueblo estaban en grave peligro. Esta presión externa generaba un clima de desesperación y de anhelo por la intervención divina, que se manifiesta claramente en la estructura del Salmo. Culturalmente, el pueblo hebreo tenía una profunda tradición de oración y lamento. Estos elementos eran esenciales en su vida espiritual y comunitaria. El lamento no solo era una forma de expresar el dolor, sino también una herramienta para buscar la cercanía de Dios. En este contexto, el Salmo 140 se convierte en una representación clara de la lucha del individuo y del colectivo por encontrar alivio y protección ante las adversidades. La cultura de la época valoraba la sinceridad en la oración, y el Salmo refleja esa necesidad de desahogar el corazón ante Dios. Además, el Salmo 140 se sitúa en una tradición literaria que utiliza el lenguaje poético para comunicar emociones profundas. La riqueza del idioma hebreo permite la creación de imágenes vívidas que dan vida a la angustia del salmista. Este uso del lenguaje no solo es estético, sino que también cumple una función didáctica, ayudando a los oyentes y lectores a conectar con el mensaje del Salmo en un nivel más profundo. Finalmente, el contexto histórico y cultural del Salmo 140 nos ayuda a entender su mensaje de manera más completa. Las circunstancias que rodean su escritura son fundamentales para apreciar la profundidad de la súplica del autor. Al reconocer el sufrimiento y la opresión de su tiempo, podemos ver cómo este salmo resuena a lo largo de los siglos, ofreciendo un camino para la sanación y la esperanza en medio de la adversidad. La estructura y el estilo literario del Salmo 140 son elementos clave para entender su mensaje y su impacto emocional. Este salmo, como muchas composiciones poéticas del Antiguo Testamento, presenta una forma que combina la repetición y el paralelismo, características distintivas de la poesía hebrea. El uso del paralelismo, donde se repiten ideas similares en diferentes líneas, no solo embellece el texto, sino que también refuerza los conceptos que el autor desea transmitir. En el Salmo 140, se pueden observar varios tipos de paralelismo, desde el sinónimo hasta el antitético, que permiten al salmista expresar su angustia de manera más efectiva. Por ejemplo, el autor menciona sus temores y sus enemigos, contrastando la debilidad humana con la fortaleza divina. Esta estructura no solo hace que el mensaje sea más impactante, sino que también facilita la memorización del texto, lo cual era crucial en una cultura donde la transmisión oral era la norma. Las metáforas y otros recursos literarios también juegan un papel importante en la construcción del salmo. El uso de imágenes vívidas, como la descripción de los enemigos como serpientes o venenos, permite al lector visualizar la amenaza que representan. Estas metáforas no son solo adornos literarios, son herramientas que permiten al salmista articular su sufrimiento de manera más concreta. El lenguaje poético facilita una conexión emocional con el lector o el oyente, haciendo que su lamento sea más palpable. El ritmo y la sonoridad del lenguaje también son aspectos a considerar. La musicalidad del hebreo antiguo, con sus rimas y cadencias, hace que el salmo sea adecuado para ser recitado o cantado en comunidades.
Esta característica no solo enriquece la experiencia espiritual, sino que también refuerza la idea de que la oración y el lamento son parte integral de la vida comunitaria. La belleza del lenguaje contribuye a la profundidad del mensaje, invitando a los oyentes a reflexionar sobre su propia relación con Dios. En resumen, la estructura y el estilo literario del Salmo 140 no solo son elementos estéticos, sino que también son fundamentales para la comunicación de su mensaje. A través del uso del paralelismo, las metáforas y la musicalidad del lenguaje, el salmista logra expresar su dolor y su búsqueda de ayuda divina de una manera que resuena profundamente en el corazón de quienes escuchan o leen el texto. Estos aspectos hacen que el salmo sea atemporal, ofreciendo consuelo y esperanza en diversas épocas y contextos. El Salmo 140 se erige como un poderoso ejemplo de oración y lamento, encapsulando la esencia de la búsqueda de ayuda divina en tiempos de dificultad. A lo largo de la historia, el lamento ha sido una forma de comunicación entre el ser humano y lo divino, un medio para expresar angustia, desesperación y, a su vez, la esperanza de intervención. En este contexto, el Salmo se convierte en un espejo de las emociones humanas, reflejando la lucha interna del autor ante la adversidad. El lamento, como forma de oración, es una práctica profundamente arraigada en la tradición hebrea. En el Salmo 140, el autor no oculta su dolor ni su sufrimiento, más bien, se presenta ante Dios con honestidad y vulnerabilidad. Este tipo de oración no es un simple acto de pedir ayuda, sino un reconocimiento de la propia fragilidad y la necesidad de apoyo divino. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo con quien amas. Deja aquí en los comentarios tus pedidos de oración para que oremos por ti. En esta expresión de vulnerabilidad, el salmista encuentra un espacio para la catarsis, donde el dolor puede ser verbalizado y, por ende, aliviado. La estructura del salmo revela un proceso de búsqueda activa de ayuda. En lugar de simplemente lamentarse, el salmista clama a Dios, pidiendo protección y guía. Esta acción refleja una relación dinámica con lo divino, donde la oración se convierte en un diálogo y no en un monólogo. La súplica se entrelaza con la desesperación, creando un sentido de urgencia que resuena profundamente en el lector. A través de este lamento, el autor establece un vínculo con Dios, reforzando la idea de que la oración es un medio poderoso para enfrentar la adversidad. El tema de la oración y el lamento en el Salmo 140 también invita a la comunidad a unirse en la súplica. En la cultura hebrea, el lamento no era solo un asunto personal, era un acto comunitario. Al compartir el dolor y la súplica con otros, el salmista no solo busca alivio personal, sino que también invita a su comunidad a reconocer su propio sufrimiento. Esta dimensión colectiva de la oración resuena en el corazón de aquellos que enfrentan injusticias y dificultades, creando un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Finalmente, el Salmo 140 nos recuerda que el lamento, lejos de ser un signo de debilidad, es una expresión de fe. Al dirigir sus quejas a Dios, el salmista demuestra que confía en que hay un poder superior que escucha y responde. Este acto de fe se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, la oración y el lamento pueden ser caminos hacia la sanación y la redención. El Salmo 140 presenta una descripción vívida y poderosa de los enemigos del salmista, quienes simbolizan la maldad y la injusticia en el mundo. Desde el principio, se observa que estos adversarios son retratados como seres maliciosos que actúan con intención de hacer daño. Esta caracterización no es casual, refleja una realidad en la que el autor se siente amenazado por fuerzas que buscan su destrucción. En este contexto, es importante considerar cómo estas descripciones contribuyen a la comprensión del conflicto moral que enfrenta el salmista. Los enemigos son descritos como personas que tienen bocas abiertas y cuyas palabras son como armas. Esta imagen metafórica sugiere que sus palabras están cargadas de veneno, capaces de causar dolor y sufrimiento. La elección de palabras como veneno y trampa resalta la naturaleza insidiosa de estos adversarios. No se trata solo de una lucha física, hay un componente psicológico que afecta profundamente al salmista. La maldad de estos enemigos, por tanto, no es solo una cuestión de acciones, sino también de intenciones malignas que buscan destruir la paz y la justicia. Además, el salmista menciona las características de sus enemigos, destacando su propensión a la violencia y la opresión. Los adversarios son representados como aquellos que buscan causar estragos en la vida de los inocentes. Esta representación puede resonar con muchos, ya que, a lo largo de la historia, las personas han enfrentado la injusticia y la violencia en diversas formas. La forma en que el salmista describe a sus enemigos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo éste se manifiesta en nuestras vidas, a menudo de maneras que son difíciles de reconocer. La descripción de los enemigos también sirve como un recordatorio de que el conflicto no es solo externo, sino que también puede ser interno.
El salmista, al enfrentarse a la malicia de otros, también lidia con sus propios miedos e inseguridades. La lucha contra la injusticia a menudo se convierte en una batalla interna, donde la fe y la esperanza son puestas a prueba. Esta dualidad revela la complejidad del sufrimiento humano y la búsqueda de justicia divina. Finalmente, al analizar cómo el salmista retrata a sus enemigos, se puede observar que esta representación tiene una finalidad didáctica. A través de su lamento, invita a los lectores a reconocer las fuerzas del mal en sus propias vidas y a buscar una respuesta. La lucha contra la injusticia y la maldad es un tema universal que trasciende el tiempo y el espacio, y el Salmo 140 se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias batallas. En la segunda parte del Salmo 140, se manifiesta un clamor sincero por protección y liberación. Este deseo de protección resuena profundamente en el corazón del salmista, quien busca refugio en la presencia divina. La súplica por ayuda no es solo una expresión de vulnerabilidad, sino también una afirmación de la fe del salmista en la capacidad de Dios para intervenir en su situación. Esta relación entre el orante y lo divino es fundamental para entender el trasfondo emocional del salmo. El salmista expresa su confianza en Dios al pedirle que lo proteja de sus enemigos. Esta confianza no es ciega, es el resultado de experiencias pasadas en las que el autor ha sentido la mano divina en su vida. Al clamar por protección, el salmista reconoce su propia impotencia frente a la maldad que lo rodea. Esta dinámica entre el ser humano y lo divino es un tema recurrente en la literatura de los salmos, donde la súplica se convierte en un medio para reafirmar la fe y la dependencia de Dios. La forma en que el salmista presenta su súplica es también reveladora. Utiliza el lenguaje de la urgencia y la desesperación, lo que indica la seriedad de su situación. Al implorar a Dios que lo libre de las garras de sus enemigos, el salmista está enfatizando la inmediatez de su necesidad. Este tipo de oración, cargada de emoción, invita a los lectores a considerar la autenticidad de su propia relación con lo divino y a reflexionar sobre momentos en los que también han buscado ayuda en tiempos de crisis. Además, el clamor por protección divina en el Salmo 140 también refleja un entendimiento más profundo de la justicia. El salmista no solo pide salvación para sí mismo, sino que también anhela que la justicia prevalezca. Esta conexión entre protección y justicia es crucial, ya que implica que la intervención divina no es solo un acto de misericordia, sino también de rectitud. Al invocar a Dios, el salmista está apelando a un orden moral que trasciende su propia experiencia personal, lo que añade una dimensión ética a su súplica. Por último, la súplica del salmista por protección se convierte en un acto de esperanza. A pesar de la oscuridad que lo rodea, el salmista mantiene la fe en que Dios escuchará su clamor y responderá. Esta esperanza es contagiosa y puede servir como un recordatorio para aquellos que enfrentan adversidades en sus propias vidas. La oración por protección divina, entonces, no es solo un grito de auxilio, sino un acto de fe que invita a la comunidad a unir sus voces en busca de justicia y salvación. El Salmo 140 también aborda las consecuencias de la malicia y la violencia que los impios traen consigo. Esta reflexión sobre el destino de los malvados no es meramente punitiva, sino que busca mostrar un principio moral que se manifiesta en la realidad. La idea de que la malicia tiene repercusiones es un tema presente en muchas tradiciones espirituales, y el salmista hace eco de esta verdad en su lamento. Al considerar las consecuencias de las acciones maliciosas, el texto nos invita a reflexionar sobre la justicia divina y el orden moral del universo. El salmista enfatiza que la maldad no queda impune. En su súplica, menciona que la violencia de los impios se volverá contra ellos mismos. Esta noción de que las acciones tienen consecuencias se puede entender como un principio de justicia cósmica. El autor parece confiar en que, a largo plazo, la maldad será derrotada y que aquellos que eligen actuar con injusticia enfrentarán el resultado de sus decisiones. Esta perspectiva no solo ofrece consuelo al salmista, sino que también invita a los lectores a considerar la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos y morales. La representación de las consecuencias de la malicia también puede servir como advertencia. Al examinar las acciones de sus enemigos, el salmista nos recuerda que el camino de la injusticia es peligroso y autodestructivo. Esta advertencia resuena en un contexto más amplio, donde las sociedades enfrentan los efectos de la corrupción, la violencia y la opresión. La malicia no solo afecta a quienes la perpetran, sino que también tiene un impacto devastador en las comunidades y en el tejido social. Reconocer esta realidad es un paso importante hacia la construcción de un mundo más justo. Adicionalmente, las consecuencias de la malicia en el Salmo 140 también reflejan un sentido de esperanza. La idea de que el mal será finalmente juzgado brinda al salmista y a sus oyentes una perspectiva de futuro. En medio de la adversidad, la certeza de que la justicia prevalecerá puede ser un faro de esperanza. Esta esperanza es fundamental para quienes enfrentan la opresión, ya que les permite mantener su fe en que el bien triunfará sobre el mal.
Por último, al meditar sobre las consecuencias de la malicia, se puede concluir que el Salmo 140 ofrece una visión integral sobre el conflicto entre el bien y el mal. La representación de los impios y sus acciones, junto con la certeza de que la justicia divina intervendrá, crea un marco que invita a la reflexión y a la introspección. Este salmo, por tanto, no solo es un lamento personal, sino también una declaración de principios morales que resuenan a lo largo de la historia y que siguen siendo relevantes en la actualidad. El Salmo 140, como muchos otros textos en la tradición bíblica, ofrece un reflejo profundo de las luchas humanas frente a la injusticia y la opresión. En su esencia, este salmo nos invita a considerar la importancia de la rectitud en nuestras vidas. La figura del salmista, que clama a Dios en medio de la adversidad, nos enseña que la búsqueda de la justicia no es solo un acto de resistencia ante la opresión, sino también un compromiso personal con la ética y la moral. En este sentido, el Salmo se convierte en un llamado a la acción, un recordatorio de que cada individuo tiene la responsabilidad de luchar por lo que es correcto, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Al analizar las implicaciones morales del Salmo 140, podemos identificar la importancia de la integridad personal. El salmista no solo se presenta como una víctima de la maldad, sino como un defensor de la justicia. Esta dualidad nos enseña que, aunque podamos encontrarnos en situaciones difíciles, nuestra respuesta a la injusticia debe estar arraigada en valores éticos sólidos. La rectitud, entonces, no es solo un objetivo a alcanzar, sino una guía que orienta nuestras acciones y decisiones. La lucha contra la opresión, por ende, se convierte en una manifestación de nuestro compromiso con principios morales que trascienden las circunstancias externas. Otro punto crucial a considerar es la necesidad de empatía en el contexto de la lucha contra la opresión. El Salmo 140, al describir el sufrimiento del salmista, nos invita a reconocer la humanidad compartida en la experiencia del dolor. Este reconocimiento nos impulsa a actuar no solo en defensa de nosotros mismos, sino también en favor de aquellos que enfrentan injusticias similares. Las lecciones morales derivadas del Salmo nos instan a ser aliados de los oprimidos, a luchar contra el abuso de poder y a defender los derechos de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. La ética de la empatía nos enseña que la justicia social debe ser un esfuerzo colectivo, donde cada voz cuenta y cada acción tiene un impacto. Además, el Salmo 140 nos confronta con la realidad de que la lucha por la justicia a menudo implica sacrificios. Los valores éticos que promovemos pueden llevarnos a enfrentamientos con aquellos que perpetúan la injusticia. Este dilema es parte de la experiencia humana y resuena en la vida de muchos que se atreven a alzar la voz contra la opresión. La valentía moral, que emana del Salmo, nos recuerda que defender lo que es justo puede requerir resistencia, incluso cuando las fuerzas en juego parecen abrumadoras. La enseñanza aquí es que la lucha por la rectitud no es solo un acto de rebeldía, sino un compromiso profundo con nuestros principios más elevados. Finalmente, las implicaciones morales del Salmo 140 nos recuerdan que la justicia no es solo un ideal abstracto, sino una realidad que debemos trabajar para materializar. La búsqueda de la paz y la rectitud es un llamado a cada uno de nosotros para ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Al aplicar las lecciones del Salmo en nuestras vidas, nos convertimos en defensores activos de la justicia, comprometidos con la erradicación de la opresión y el sufrimiento. En este camino, la ética y la moral no son solo guías, sino faros que iluminan nuestro camino hacia un mundo más justo y equitativo. El Salmo 140, aunque escrito en un contexto antiguo, resuena sorprendentemente en la realidad contemporánea. Los temas que aborda, como la opresión, el lamento y la búsqueda de justicia, son igualmente pertinentes en las sociedades actuales. A medida que el mundo enfrenta diversas formas de injusticia, desde la violencia sistemática hasta la discriminación, las lecciones del Salmo se convierten en una fuente de reflexión y de inspiración. Este texto nos recuerda que la lucha por la justicia no es una cuestión del pasado, sino una batalla que sigue vigente en la actualidad. En muchas sociedades contemporáneas, las voces de los oprimidos a menudo son silenciadas. El Salmo 140 actúa como un eco de la resistencia, un recordatorio de que la búsqueda de ayuda divina y la denuncia de la maldad son acciones que deben perdurar a lo largo del tiempo. La relevancia del Salmo se manifiesta en los movimientos sociales que emergen en respuesta a la injusticia. Desde las protestas por los derechos civiles hasta las luchas por la equidad de género, el clamor por justicia sigue siendo un tema central en el discurso contemporáneo. La conexión entre el lamento del salmista y las voces de los activistas actuales es innegable. Además, la figura del salmista, que busca la protección divina en medio de adversidades, refleja la experiencia de muchos que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad. La oración y el lamento del Salmo 140 sirven como un recurso emocional y espiritual para aquellos que luchan con la opresión.
En tiempos de crisis, las personas a menudo recurren a la espiritualidad como una forma de encontrar consuelo y fortaleza. Así, la relevancia del Salmo se extiende más allá de la mera literatura religiosa, se convierte en un refugio para el alma en momentos de desasosiego. Otro aspecto contemporáneo que se puede analizar a partir del Salmo 140 es la importancia de la justicia restaurativa. La noción de que la maldad y la opresión no solo deben ser confrontadas, sino también transformadas, encuentra eco en las enseñanzas del Salmo. Las sociedades modernas están cada vez más abiertas a la idea de sanar las heridas del pasado a través de procesos de reconciliación y justicia. Esto implica reconocer la humanidad de todos los involucrados, incluso de aquellos que han perpetrado la injusticia. En este contexto, el Salmo 140 nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la restauración de la justicia en nuestras comunidades. Finalmente, la relevancia del Salmo 140 en el mundo contemporáneo también se manifiesta en la necesidad de una respuesta colectiva a las injusticias. La lucha por la justicia no debe ser un esfuerzo aislado, sino un movimiento que involucre a múltiples sectores de la sociedad. La solidaridad entre comunidades, la colaboración entre diferentes grupos y la búsqueda de alianzas son esenciales para enfrentar los desafíos actuales. Así, el Salmo no solo nos enseña sobre la importancia de la rectitud y la lucha contra la opresión, sino que también nos inspira a trabajar juntos en la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. Y así concluimos nuestro viaje a través del Salmo 140. Este pasaje nos recuerda la importancia de buscar la protección divina en medio de la adversidad. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? Reflexiona por un momento. ¿Qué situaciones estás enfrentando que requieren la intervención de Dios? El salmista nos enseña a clamar por ayuda y a confiar en la justicia del Señor. ¿Has hecho de la oración un refugio en tiempos difíciles? Recuerda que cada palabra que elevamos a Dios tiene poder. Además, al meditar en este salmo, podemos identificar no solo nuestras luchas, sino también el papel que jugamos en la vida de los demás. ¿Cómo puede ser un apoyo para aquellos que necesitan una voz de aliento? No olvides que la fe no es solo recibir, sino también dar. Te invito a compartir en los comentarios cómo este salmo ha impactado tu vida. ¿Qué promesas de protección has encontrado en la Biblia que te dan paz? La comunidad que estamos construyendo aquí es rica en experiencias y aprendizajes. Así que, sigue explorando, sigue creciendo, y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para fortalecer tu fe. Nos vemos en el próximo vídeo.